¿Alguien me puede confirmar si se puede ver la pantalla y escuchar? Se ve y se escucha. Gracias. Listo, entonces empecemos. Continuando con el capítulo 3, hablando de inestabilidad elástica. Ya en la anterior clase hemos visto la ecuación general de la elástica y también la hemos aplicado en un ejercicio. Y en este punto quisiera aclararles algo. Para hallar una carga crítica en una estructura, es igual a esta fórmula, ¿verdad? Pi al cuadrado por su elasticidad, por la inercia sobre KL al cuadrado. La inercia tiene que ser de los ejes principales y centroidales. Eso es muy importante. Ahora, en este ejercicio, quiero corregir eso con ustedes. Si se acuerdan, hicimos este ejercicio, lo resolvimos. Lo único que aquí es que la inercia tiene que ser de los ejes centroidales y principales. Y se me fue, no, se me fue y pido disculpas por ello. Y por eso ahora quiero no volver a hacer, sino es el mismo procedimiento. Lo único que tendríamos que volver a recalcular las inercias, ya que la inercia en XY nos va a salir diferente de cero, lo que significa que esos ejes no son centroidales y principales, y por ende tendríamos que hallar las nuevas inercias respecto a los ejes centroidales, ¿no? Y esto no variaría y ya, igual, la misma lógica, hay, usar la inercia menor y con eso hallar la carga crítica. Lo único que aquí falta es ya hallar la inercia respecto a los ejes centroidales y lo vamos a hacer ahora entonces. Muy bien, entonces aquí como estos ejes que nos ha planteado este ejercicio no son centroidales ni principales. Entonces hallamos la inercia en XY. Ese paso nos habría faltado. Acá vamos a hallar la inercia en XY. O sí, estaríamos Trabajando encontrando. a estos ejes, Sí, la inercia en XY. A estos ejes. Permíteme un ratito. Muy bien. ¿Qué digo? Hemos encontrado para esta figura, para esta sección, estas inercias anteriormente calculadas, ¿verdad? En la anterior clase. La inercia X y Y que han sido calculadas respecto a estos ejes que nos da el ejercicio. Muy bien, ahora podemos darnos cuenta que esta figura es asimétrica. O bueno, sí, podría decir, bueno, es simétrica, pero su inercia en XY va a ser distinta de cero. Por ende, estos ejes que nos está planteando el ejercicio no son centroidales y principales. Entonces tenemos que hallar sí o sí la inercia en XY. Para usar las fórmulas que ya anteriormente les he mostrado y con eso simplemente hallar las nuevas inercias. Entonces hallemos la inercia en XY de estos ejes, de los que está aquí planteado. Entonces simplemente va a ser es la sumatoria de las áreas por sus distancias a los ejes, desde su centroide hacia los ejes, ¿no? Entonces por 3 por la distancia al eje Y, o al eje X, perdón, que va a ser menos 13,5 por menos 6 la distancia al eje Y. Listo. Ahora aquí, ¿cómo sabemos? Aquí, si esta figura, si los ejes que nos han planteado inicialmente hubieran sido los principales y centroidales, esta inercia en XY tendría que darnos cero. Caso contrario, tendríamos que hallar otras inercias que sean de los ejes centroidales y principales. Entonces, aquí obviamente claramente está que no, esta inercia en XY no nos va a dar cero. Por favor, si alguien puede calcular cuánto es.
a los ejes desde su centro. ¿Cuánto es, muchachos? Cuatro mil ochocientos sesenta saco yo. 4.860. Gracias. Ok, listo. Entonces, esto es diferente de cero, por ende, las inercias que hemos hallado de los ejes, de esos ejes no son centroidales y principales. Listo, no hay mucho lío. Disculpa, he calculado mal. Había sido 7290. No olvido multiplicar por dos. Una vez. 3.290. Listo, gracias. Por favor, compañeros, revisen. Ok, mientras estén verificando eso, listo. Entonces tenemos la fórmula. Simplemente hallamos eso y decimos que no es distinto de cero, por ende, estas inercias no son de los ejes principales y centroidales. Entonces simplemente tenemos una fórmula para hallar las nuevas inercias, que va a ser la inercia en X más la inercia en Y sobre 2 más menos la raíz de la inercia en X menos la inercia en Y sobre 2 al cuadrado más la inercia en XY al cuadrado. Todo esto en raíz. Esto ya les he explicado, ¿no? Anteriormente, cuando se usa más, cuando se usa menos, pero bueno. Si usa más, en caso aquí voy a poner las inercias que hemos hallado anteriormente en X. Era 19.926. La inercia en Y nos ha salido 6.804. Listo. Ahora, por simple observación, vemos que nuestra inercia en X es la mayor. Por ende, usamos la suma, porque al convertirlas, tenemos que la inercia en X igual tiene que salirnos mayor. Y vemos que la inercia en Y es menor, entonces por ende igual usamos la resta. Acá usamos la suma y acá usamos la resta. Listo, eso simplemente y reemplazamos. Entonces aquí, por favor. Esa partecita puedes poder explicar, por favor. Un poco más, por favor. Ya. O sea, tenemos que usar inercia en X, la mayor primero, cuando X es mayor hay que usar suma, y si X fuera menor hay que usar resta. Exacto, exacto, así es. Cuando X sea mayor usamos la suma y... No, para la inercia mayor usamos la suma. Para la inercia menor usamos la resta. Puede ser la inercia en Y, puede ser la mayor, simplemente para nombrarlas, ¿no? La nueva inercia que hallemos, inercia prima, por decir. Bueno, a ver, lo vamos a reemplazar. Las inercias siempre salen positivas, ¿no? Claro, Por lo que le vamos a claro. cuadrar. Sí, exacto. La inercia en XY puede variar. Este puede tener un signo positivo, puede ser negativo. Por eso es importante que controlen los signos de sus distancias. Claro, pero la inercia en X y la inercia en Y siempre son positivas. Claro, sí. Gracias, José. Listo, entonces ya. En este caso, nuestra inercia en X es la mayor, entonces decimos que para la inercia nueva que hallemos para los ejes centroidales, inercia X', va a ser igual a toda esta fórmula usando el positivo. Y la inercia en Y' va a ser igual a toda esa fórmula usando el negativo. ¿Por qué? Porque simplemente la inercia en Y es la más chiquitita. Ay, por favor, si pueden hallar estos resultados.
Ok, para la inercia en X me ha salido que es 23.172.7 centímetros a la cuarta. Por favor, si pueden verificar igual ustedes. Y simplemente la inercia en Y va a ser lo mismo, solo que con el signo negativo. Ya. Me ha salido 3.557.31 centímetros a la cuarta. Entonces hacemos el mismo análisis que ya hemos hecho, que ya les he presentado en la anterior clase, y elegimos de acá a la inercia o el eje donde se va a producir el pandeo, y ese va a ser donde tenga una inercia menor, en este caso la inercia en Y. Esto lo reemplazamos a nuestra fórmula, que es pi cuadrado por E, en este caso la inercia prima en Y, sobre K por L al cuadrado, ¿no? Y ahí vamos a tener un P máximo, que va a ser obviamente distinto a lo que hemos hallado acá. Esto lo voy a borrar. Ok, hemos dicho que va a ser un K igual a 2. K igual a 2. L nos daba como dato que es 480. Y el módulo de elasticidad es 2.080.000. Entonces eso simplemente lo reemplazamos en esta fórmula de P máximo, que es pi cuadrado por el módulo de elasticidad, 2.080.000. Por la inercia de los ejes principales y centroidales, la más pequeña, que es 3.557.31, sobre K, que vale 2, por L, que vale 480, todo eso al cuadrado. Entonces nuestra P máximo que puede soportar la estructura, sin considerar el efecto de corte, ¿no? Es 79.239.6 kilogramos. Y ese sería el resultado. ¿Alguna duda? Ok, entonces de ahí ya ustedes están... Una preguntita, solo hallamos y X prima y prima cuando y X y sale diferente de cero. Claro. Si hubiese salido cero, No hallamos que ya es directamente usamos la estas inercia señales. es menor. Exacto, sí. Gracias. ¿Qué nos indica que la inercia en X ya no salga en negativo, diferente de cero? No significa que esta figura está asimétricamente respecto a estos ejes que nos han dado, por eso es. Entonces, simplemente es el concepto es que tenemos que usar para esta fórmula, que ven acá, la inercia que sea de los ejes centroidales y principales. Y solo es cuando la inercia en XY es igual a 0. En caso de que no, ya saben cómo resolver. Ponen la fórmula simplemente y la misma lógica, hallar la inercia por la cual se va a pandear nuestra estructura. Una preguntita más. En caso de que la inercia en XY salga negativo, no afecta nada, ¿no? Claro, no afecta nada en este cálculo, ¿no? En este Pero caso, elevamos al cuadrado y no pasa nada. exacto, no pasa nada. Pero ya analizando por otras maneras, ya han visto por esfuerzos combinados que sí afecta para hallar el ángulo de rotación. Ahí hay que respetar sí el signo, ¿no? Claro, sí, sí o sí. Pero en este caso no importa el signo. No, casi no afecta. Ya, gracias, Lucía. Listo. Bueno, entonces, si todo está entendido, si no hay ninguna pregunta más, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Ok, entonces seguimos avanzando. Entonces ya hemos visto el efecto de la fuerza cortante y simplemente nos faltaría aplicar eso en el ejercicio anterior, ¿no? Ustedes ya es fácil, nos dan el módulo de elasticidad transversal G, el área es el área de la sección simplemente y alfa el coeficiente de forma, que igual nos dan como dato. A modo de practicar pueden hacerlo ustedes esa parte para el ejercicio 1. Hemos visto cuando hay una carga con excentricidad, hemos demostrado también. Y listo. Entonces pasemos a pandean vigas entramadas. Ya en la anterior clase igual les he mostrado todas las fórmulas que se usan para estas 3 clases de vigas entramadas que vamos a ver en la materia, que son diagonales o las diagonales horizontales, ¿no? Y simplemente las horizontales. Entonces empezamos con este ejercicio que nos pide determinar la carga máxima de esta estructura. Listo. Listo. Los datos no lo puse por simplemente el hecho de que son muchos los datos y es dificultoso trabajar en PowerPoint. Entonces acá yo directamente les voy a poner los datos. Nos dan el dato de que la separación entre esta va a ser igual a 20 centímetros. Nos dan también una sección transversal de esto, que acá lo voy a poner. Nos dan sus dimensiones. Esto va a valer 30 centímetros. Esto 40. Listo, también nos dan la longitud. $420. Listo. Acá nos dan los datos de las horizontales. De la horizontal 1, 4 por 6 milímetros. La horizontal 2, 6 por 10 milímetros. La diagonal 1, 4 por 8 milímetros. La diagonal 2, 8 por 10 milímetros. Y las verticales, los elementos verticales, que van a ser 10 por 16 milímetros. Listo. También nos dan como dato el esfuerzo de tracción-compresión. $2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad, 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. G, 850.000
igual kilogramos centímetro cuadrado. Y el coeficiente de forma 1.5. Listo, eso es todo. Nos piden hallar la carga máxima que pueda soportar la estructura. Este es un examen pasado, pero obviamente no va a entrar al parcial de ustedes. Oh, Eso sería muy fácil porque han visto, no sé si han visto ya exámenes pasados, que la dificultad ha aumentado bastante considerablemente por eso de las clases virtuales. Así que esto es un examen pasado, pero no va a entrar en el de ustedes. Listo, entonces hagamos. Esta carga está actuando, no nos especifica el ejercicio, pero está actuando en el centroide de esta figura. Acá me olvidé poner. Esos son los elementos verticales. Son unos cuadrados, ¿no? Esa sección igual nos muestran en el ejercicio. Listo, acá también nos dan una vista tipo 3D para ver cuáles son los elementos verticales y cuáles son los elementos horizontales. Listo. Acá a ver, ya, tenemos los diagonales más. Lo mismo se refleja lo mismo se reflejaría al otro costado, ¿no? Al otro extremo de la cara. Ya no lo estoy dibujando por la dificultad y además se acomplejaría mi dibujo, ya. Esta va a ser, estas son las diagonales 2. Estas serían las diagonales 1. Pero con otro colorcito. Estas van a ser nuestras horizontales 2. Y estas las horizontales 1. Listo. Y simplemente estas son las verticales. Elemento vertical. Muy bien, tenemos dos caras con distintas secciones, como han visto acá. Entonces, listo, eso es. Empecemos. Ya sabemos esta carga, cómo tenemos que analizarla, ¿no? Ya tenemos la fórmula de P, que es pi al cuadrado por E por la inercia sobre K por L al cuadrado. Listo, ahora analicemos cómo es nuestra, qué apoyos tiene. Entonces, por arriba, por encima está articulado y por abajo está empotrado. Si nos fijamos acá, articulado y empotrado, 0,7, un K de 0,7, debemos usar un K de 0,7. Entonces ponemos acá, K va a ser igual a 0,7. L va a ser igual a 420. Tenemos E acá que nos han dado. Y ya, lo único que faltaría es hallar simplemente la inercia por el cual se va a pandear esta estructura. Listo, entonces acá vamos a poner nuestros ejes referenciales. Ya nos daba el ejercicio de ejes referenciales, me olvidé ponerlos acá.
Esto es Z y esto es Y. Entonces simplemente acá viene Z y esto es y hacia arriba es X. Muy bien. Entonces analicemos esta parte de nuestra sección para ver por dónde se va a pandear nuestra estructura. Listo, teníamos eso, ¿verdad? Estos eran cuadrados, más bien. Imagínense, porque pueden ponernos, nos dan estas secciones de las verticales cuadrados, pueden ponernos bien en forma de L, bueno, L y cuadrados, o simplemente tubulares, nos pueden dar el diámetro. ¿Listo? Entonces aquí en la sección simplemente pueden ver fácil, se nota clarito que esta va a ser nuestra la mayor dimensión y esta va a ser la dimensión más pequeña, ¿no? Vamos y a los datos y nos dan que las verticales es 10 por 16 milímetros. Entonces 10 va a ser esta parte y 16 va a ser esto, milímetros. Trabajemos en centímetros nomás ya. Acá va a ser 0.01 y acá va a ser 0.016. ¿Listo? Y eso va a ser para todos los elementos verticales, para los 4. Planteamos nuestros ejes, acá está Z y acá está Y. Entonces hallamos la inercia en Z, o sí en Z, empecemos por este. Entonces la inercia va a ser 4 veces. ¿Por qué 4? Porque hay 4 elementos. Basta que hallemos para un elemento y ya hallamos para todo multiplicándolo por 4. 4. Entonces sería 4 por base, la inercia del cuadrado, base, y la base siempre es paralela al eje en que estamos analizando, ¿no? En este caso es la inercia respecto al eje Z. Para nosotros entonces la base va a ser 0.016 por la altura 0.01 al cubo sobre 12 más el área 0.016 por 0.01 por la distancia a su centro hacia el eje Z. En este caso va a ser analizando de cualquier extremo, de cualquier punto, acá. Tenemos que la base vale 30, ¿no? Entonces esto va a ser 15, 15. Sería simplemente 15 menos 0.01 dividido entre 2. Y eso al cuadrado. Y ahí hallamos la inercia en Z. 15 menos la mitad de este 0.1 y ahí hallamos la inercia en Z. Por favor, si pueden ir calculando, vamos a hallar la inercia en Y, que igual va a ser 4 por 0.016, esta vez al cubo, por 0.01 sobre 12 más 0.016 por 0.01 por la distancia hacia el eje Y. Teníamos como altura de 40 centímetros. La mitad va a ser 20.
Entonces simplemente va a ser 20 igual menos 0.016 dividido entre 2. Y eso al cuadrado. Y ahí tenemos la inercia en Y. ¿Cuánto vale, por favor, la inercia en Z y la inercia en Y? La primera sale 0.14, 144. Ok, gracias. Acá que metido de milímetros a metros lo pasé, sin embargo esto debería ser de milímetros a centímetros, ¿no? Esto simplemente sería 1.6 y acá sería un, un centímetro y acá 1.6. Ay, qué bacana. Bueno, esto igual nos saldría igual en metros cuadrados. El segundo sale 0.256. Ok, gracias. Acá he cometido este error de transformar estas inercias. Qué horror. Bueno, a ver, esto era 1.6 y acá 1. Todo hay que resolver. 1.6 por 1 por 1346,13 sí, eso el sale primero. 1346,13. Listo. Gracias. No sé por qué nadie me ha dicho que he hecho la conversión mal de estos datos, pero bueno. Acá hemos combinado centímetros con milímetros. Está. Disculpe. Y esta inercia debería salir 2360,661. Ahora sí, centímetros a la cuarta. Listo. Entonces tenemos nuestras inercias. Y de aquí analizamos y simplemente vemos que la inercia en Z es la menor. Y usamos esa inercia para nuestra fórmula. Entonces decimos acá, el P máximo va a ser igual a pi cuadrado por E, que lo tenemos como dato y lo dejamos así como variable. Usamos la inercia en Z, que va a ser 1346,33 sobre K, y K hemos hallado y es 0.7, hemos analizado, ¿no? 0.7 por la distancia, por su longitud, perdón, 420 al cuadrado. Ahora sí, ¿cuánto sale P, por favor?
E tienen valor de 2.100.000. Bueno, a mí me sale 322.831.5 kilogramos. Listo. Ahora analizando o considerando el efecto de corte, vamos acá y decimos que P debe ser igual a G por A sobre alfa. El área de esta sección simplemente va a ser la suma del área de las secciones de los elementos verticales. En este caso, 4 veces por 1 por 1.6. Esto sale 6.4 centímetros cuadrados. Entonces simplemente reemplazamos. El módulo de elasticidad transversal vale 850.000 y 1.5, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto va a valer PD, por favor? Bueno, eso me sale a mí. Correcto. Gracias. Entonces ya reemplazamos en nuestra fórmula para hallar la carga que puede soportar considerando el efecto de corte. La carga inicial que hemos hallado sobre 1 más la carga inicial que hemos hallado sobre P de el esfuerzo de corte. El efecto de corte, perdón. Entonces P crítica va a ser igual P hemos hallado era todo ese valor de 32.000 y tantos, 322.831.5. Y listo, entonces me sale una carga crítica de 296.443.29 kilogramos. Y nos fijamos, hay una pequeña variación, ¿no? De 10.000, 20.000 kilogramos. Que comparando con nuestra carga de 200.000 o 300.000, no es mucho. Sin embargo, sí hay que hacer el análisis por ese método también, considerando el efecto de corte. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta? El PE, ¿cómo calculaste? Es usando El esta PE. fórmula, es esto. Pi cuadrado por E, la inercia sobre K por L al cuadrado. Sí.
Dime. Aquí nuestros ejes ya serían principales, ¿no? Exacto. Para piezas entramadas, estos ejes ya son principales y centroidales. Está bien. ¿Alguna otra Una duda? preguntita más. Dime. Al calcular las inercias en X y en Y, decía paralelo al eje que estamos analizando, esa parte podría especificar. Ah, ya, ya, ya. Bueno, la inercia de un elemento, de una figura, de una sección, en este caso de un cuadrado, que es base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Esa es la fórmula. Entonces, la base va a ser siempre paralela al eje en que estemos analizando. Por decir que estemos analizando en el eje Y, la base va a ser la magnitud o longitud que sea paralela a este eje Y. En este caso, 1.6 es paralelo al eje Y. Esa sería nuestra base. Y la altura siempre va a ser perpendicular al eje. En este caso, 1. Por ende, la altura sería 1. La altura siempre es perpendicular al eje que estemos analizando. Y cuando analizamos en Y lo mismo, ¿no? La base sería 1, porque es paralela al eje Y. Acá está la base, esta es la base. Por la altura al cubo, la altura es perpendicular al eje Y. Tiene que ser perpendicular, sería 1.6 al cubo. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda? Sí, gracias. Listo. Entonces, si no hay más dudas, pasamos con el siguiente ejercicio para que no nos pise el tiempo. Este ejercicio. Auxi, Dime. el, el ingeniero nos dio un pequeño, un ejercicio, algo similar a eso, pero era era un poco diferente. Luego, al finalcito, si es que alcanza el tiempo, ¿será que nos puede dar algunas pautas de cómo deberíamos de haber resuelto? Claro, si me pasan el ejercicio, claro que sí, les puedo ayudar. Ahí está, en el Classroom del Ah, link. ya. Del grupo 3, ¿no? Bueno, Sí, entonces este ejercicio igual es de un examen pasado que puede que entre, sí, este ejercicio sí puede que entre, bueno, similar, ¿no? No igual, con una mayor dificultad. Este ejercicio se parece al examen del semestre pasado, si no me equivoco, en algo. Si lo van a ir resolviendo poco a poco, se parece, pero no, es exactamente el mismo análisis. Como no han avanzado plasticidad o el análisis por plasticidad todavía, entonces no vamos a hacer ese análisis en este caso, lo voy a obviar. Pero también tendría que hacerse el análisis por plasticidad en caso de que el enunciado no se especifique. Ya vamos a resolver más adelante un ejercicio considerando ese análisis y todo. Y les voy a mostrar que el ejercicio nos especifique que sí debemos hacer ese análisis. Listo. Listo, entonces los datos tampoco los copié porque son muchos y los voy a copiar. Entonces dice que una viga ABC soporta una carga P y debemos hallar simplemente la carga máxima que pueda soportar esta estructura. Listo, la viga ABC nos da una sección de S1. Esta sección es rectangular
Nos dan sus dimensiones, la base va a ser 20 y la altura 30. También ya nos da el ejercicio, nos plantea unos ejes. Entonces, y también esto igual, esta sección igual nos muestra el ejercicio. No es que yo lo esté sacando. Esa es la inercia, el eje Y, el eje Z, listo. A ver, después, ¿qué más nos dan también? La sección de la columna entramada, ¿no? E igual nos dan que los elementos verticales son de una sección rectangular. Listo, a ver qué más. Copiamos acá los datos que nos dan. Nos dan estas longitudes también. Esto vale 300, esto 160 y la longitud de la columna entramada es 340. Todo está en centímetros, ¿no? No lo estoy poniendo. Esta es la sección 1.1 y esta es la sección 2.2. Y al igual acá también nos dan los ejes. Listo. Nos dan las dimensiones de la sección, es 30 y esto es 25. Muy bien. Nos dan las separaciones. Esa no es, por si acaso, un elemento horizontal. Si nos fijamos, este entramado tiene diagonales, simplemente diagonales. La separación, la medición, la separación es 20 centímetros de esta, ¿no? Debe ser este lado. 20 centímetros. Listo, ahora los elementos, las dimensiones de los elementos verticales es 1.4 por 2.4 centímetros en este caso. De la diagonal 1 es 0.4 por 2 centímetros igual. De la diagonal central es 0.4 por 1 por 1.8 centímetros. En este caso, ya he dicho, solo hay diagonales, no hay horizontales. Entonces tenemos una diagonal, perdón, esta era la diagonal lateral y esta es la diagonal central. Ahora, ¿cuál es la diagonal central? Esta es la diagonal lateral y esta es la diagonal central.
Listo. También nos dan el esfuerzo. No me he olvidado acá hacer ese análisis. Hemos analizado en este ejercicio por pandeo. Sin embargo, el ejercicio nos daba el esfuerzo de tracción y compresión. Eso nos indica que debemos analizar por esfuerzos combinados también. Y como esta carga es sencillo en este caso, ¿por qué? Porque esta carga está justamente actuando en el centroide de la sección. Entonces, no va a haber momentos, no va a generar momentos de ningún, ni en X, ni en Y, ni en Z. Entonces, simplemente va a haber esfuerzo por compresión, simplemente, ¿no? No va a haber por momentos generados por la fuerza. Entonces, simplemente eso va a ser fácil. Pero sin embargo tienen que poner ese análisis que se olviden, igual que yo, el esfuerzo de tracción y compresión va a ser igual a P sobre el área. En este caso nos da un esfuerzo de tracción y compresión igual a 2800. La fuerza que actúa es P sobre el área es 6.4. El área es esta, ¿no? 4S es el elemento vertical. Entonces acá hallamos un nuevo P, que por favor rápidamente se deben proyectarme. Ya. 17.920 kilogramos. Entonces aquí ya hacemos una comparación. Es muy importante que hagamos ese análisis. ¿Por qué? Entonces la carga máxima que pueda soportar la estructura ya no es esta, ¿no? Ya no es esa. La carga máxima que pueda soportar la estructura ya va a ser el P máximo, ya es igual a 17.920 kilogramos. Falla por esfuerzos combinados, ¿no? Haciendo el análisis de esfuerzos combinados. En este caso fallaría el material. Falla por el material. Listo, eso sería nuestra respuesta. Ahora sí, me estaba olvidando eso, algo muy importante. Y cuál aquí en este ejercicio tenemos que analizar por eso. También nos van a dar el esfuerzo de tracción y compresión, que es 2.800 kilogramos sobre centímetro cúbico. También nos dan un esfuerzo de corte que es 1.500. Este ejercicio podía complicarse, ¿no? En vez de darnos aquí un apoyo, podía darnos una soldadura. Y ya tendríamos que hacer el análisis por soldadura. Así que capítulo 1. Listo. Después nos dan el módulo de elasticidad, que es 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También nos dan G, que es 850.000, igual kilogramos centímetros cuadrados, y alfa 1.5. Tengo que apurarme, ya. Esto sería. Nos piden hallar la carga máxima que pueda soportar la estructura. Ok, listo, entonces analicemos. Lo primero que vamos a hacer es analizar la viga ABC, ¿no? Porque ahí es donde actúa esta carga P. Entonces simplemente hacemos isostática en esta viga ABC. Equilibrio de fuerzas. Entonces simplemente trazamos la viga. Acá, analizando, tenemos un apoyo articulado, ¿no? Entonces, por ende, tenemos
dos reacciones isostática. Lo vamos a llamar la vertical en A y esto no sé a qué dirección irá, la horizontal en A. Y también tenemos una reacción causada por esta columna BD. Entonces simplemente le voy a llamar la vertical en E. Esto simplemente, esta viga ABC se está apoyando sobre la columna BD. No es que esté articulada ni nada, simplemente se está apoyando. Entonces, como se está apoyando, esta columna va a generar simplemente una erección, nada más, perpendicular. Y por último tenemos la carga P que está actuando al final de esta viga, hacia abajo. 300 y 160 son las distancias. Trescientos y 160. ¿Listo? Eso es todo. Entonces acá hagamos equilibrio de fuerzas y hallemos las reacciones. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, decimos que la horizontal en A va a ser igual a 0, ¿no? No hay fuerzas en X que estén actuando. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, en cambio, sí va a haber fuerzas. Entonces ya directamente hagamos el sumatoria de momentos en A. La dirección que vamos a tomar positivo va a ser ese lado. Entonces P va a ser positivo, que va a ser P por su brazo 300 más 150 más 160, perdón, va a ser igual a la vertical en B por su brazo, que es 300. ¿Cuánto vale B, por favor? En función de P. Hasta que estén haciendo, entonces acá hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a tener que la vertical en A más la vertical en B va a ser igual a P. La vertical en B sale 1,53 p. Muchas gracias. Entonces la vertical en A va a ser negativa, ¿no? P menos 1,53 de P. .53 de P menos. Entonces esto significa que esta dirección que he asumido es incorrecta y que es simplemente el otro lado contrario, hacia abajo. Y ya no usamos el signo negativo. 0,53 y 1,53. Lo remarco porque vamos a usar. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos las reacciones. Ahora vamos a generar el diagrama de momentos. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar por esfuerzos combinados, ¿no? El hecho de que nos den un esfuerzo de tracción y compresión nos indica que debemos analizar por esfuerzos combinados. Muy bien, entonces hagamos el diagrama. De las verticales. Entonces, la vertical en A es 0,53 y está apuntando hacia abajo hasta que llega 0,53 de P. Hasta que llega a este punto al chocarse con la vertical en B, que es 1,53, y acá sería 1.
Esto va a ser positivo y esto negativo. Listo. Ya tenemos nuestro diagrama de las cortantes. Ahora el diagrama de momentos. Simplemente va a ser por el método de áreas, ¿no? Va a ser por altura. En este caso las distancias eran de, acá lo voy a poner, 300 y 160. Entonces va a ser 0 menos con signo menos 0.53 por 300 se va a formar así, ¿no? Ya, entonces menos 0.53 por 300 nos sale que va a ser 159 de P. Ahora menos 159 de P sumados, porque esto está hacia arriba, está positivo. La base 160 por la altura 1 y nos sale 1. Supongo que debe ser por los decimales, nos tendría que salir 0 acá en este punto, ¿no? Asumo que es por los decimales. Este momento nos sale negativo. Listo. Entonces ahora hacemos el análisis por la calidad de material. Y lo voy a anotar acá. Para eso hemos hallado el momento. De material. Listo. Este momento que se está efectuando, si analizamos esta figura, para empezar, la viga ABC, esta carga P hace un momento, ¿verdad? Respecto a qué eje, al eje Z, si pueden ver. Para que haya un momento, la distancia o el brazo tiene que ser perpendicular a la fuerza. Entonces, si se dan cuenta, esta carga P va a generar un momento respecto al eje Z. ¿No es cierto? Entonces, como este momento que hemos hallado es respecto al eje Z, tenemos que hallar la inercia en Z. ¿Por qué? Porque simplemente el análisis por material, por la calidad de material, nos dice que va a ser al momento máximo que se produce. Máximo, ¿por qué? Porque bien podríamos usar este momento que se produce en esta sección, pero no lo usamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos las secciones más críticas donde nuestra estructura esté a lo más crítico. Entonces ya, ahí hallamos una carga P máxima. El momento máximo se va a dar en este punto, que va a ser 159 de P, por su brazo hacia el punto más alejado. Como es este momento se está generando respecto al eje Y, su brazo va a ser en Y, ¿no? Al eje Z, perdón. Este momento se está generando respecto al eje Z, el brazo en que vamos a utilizar es Y. Sobre la inercia en Z. Listo, reemplazamos datos. Nos dan un esfuerzo de tracción-compresión de 2800. El momento máximo 159 de P, que asumo por decimales, debería darnos, si usamos fracciones, debería darnos 160. Pero como no hemos usado fracciones, entonces la distancia más alejada va a ser en este punto, en toda esta parte. Si se dan cuenta, este momento en Z está actuando acá, ¿no?
a cualquiera de los dos lados, hacia arriba o hacia abajo. Y la distancia más alejada simplemente va a ser 15. La inercia en Z no lo hemos hallado, pero es simplemente base por altura al cubo sobre 12. Base en este caso va a ser 20, la altura va a ser 30 y ya. La base va a ser 20 por la altura 30 al cubo sobre 12. Entonces de aquí hallamos un P máximo. No, no es el P máximo, pero es el P crítico 1 por calidad de material. ¿Cuánto sale, por favor? Cin- 52.000 52.830,10. 18. Ya, gracias, muchas gracias a ambos. Kilogramos. Listo. Entonces, este sería el P máximo que se produce haciendo el análisis por la calidad de material, ¿no? Es nuestro P1. Listo. Entonces, empezamos y hacemos el análisis. Ya hemos hecho el análisis por los procesos combinados. ¿Quién está con su micrófono prendido? Por favor, puede apagar. Muchas gracias. Listo. Entonces, ya hemos hecho el análisis por esfuerzos combinados, por la calidad de material. Listo. Ya, eso es todo. Ya tenemos un P1, que podría ser el máximo o no. Tendríamos que analizar ahora, nos toca analizar la columna BD. Esto es D, la columna BD. Y también la podemos analizar por calidad de material, ya hemos visto en el anterior ejercicio, y la analizamos por pandeo, ¿no? Entonces rápidamente pasamos y hacemos análisis en la columna BD. Entonces, si nos fijamos, primero vamos a analizar es un entramado, ¿no es cierto? Eso se nos complica. Pero el análisis es similar. Voy a ir acá y voy a recortar esta imagen. Listo. Ahora, ¿qué carga actúa sobre esta columna? Es simplemente esta, la reacción en B. Y hemos hallado que es 1.53 de P. Entonces esa es la carga que se está efectuando, 1.53 de P. Listo, muy bien. La longitud es 340. Y ya, en este caso vamos a hallar la inercia, empecemos por eso, hallando la inercia por el cual se va a afectar nuestra estructura. Esta es la sección y quisiera recortarla, pero ver. Listo, entonces rápidamente lo voy a dibujar la sección.
Listo. Esto era 30. Esto era 30, esto era 25. Y los ejes ya nos daban. Esto era el eje X y acá el eje Z. Las dimensiones de los elementos verticales nos daban que era igual a 1.4 por 2.4 centímetros. Entonces, como ya les he dicho en la misma lógica de anterior, 2.4 es la longitud mayor y aquí claramente nos muestra la figura y este va a ser 2.4, este va a ser 2.4 y esto va a ser 1.4, ¿no? Entonces, rápido hallamos las inercias. La inercia en Z va a ser 4 veces por la inercia del elemento, que va a ser la base 2.4 por la altura 1.4 al cubo sobre 12 más el área 2.4 por 1.4 por la distancia hacia el eje. Muy bien, entonces hallamos esa distancia. Esto simplemente la mitad va a ser 12.5, acá también va a ser 12.5. Esto es 1.4, ¿no? Listo. Entonces la distancia al centroide va a ser 12.5 menos la mitad de 1.4. Y eso elevado al cuadrado. Esa sería nuestra inercia en Z. Por favor, estén calculando. Por favor, el tiempo les va a pisar. Y la inercia en Y, que va a ser 4, lo mismo, casi no, 2.4 al cubo esta vez, por 1.4 sobre 12, más el área 2.4 por 1.4 por la distancia al centroide respecto del eje, perdón, esto es eje X, la costumbre, la inercia en X. Entonces, igual que el anterior, esto va a valer 15, la mitad. Entonces sería 15 menos 2.4 medios. Eso al cuadrado y ya tenemos la inercia en X. Por favor, si alguien ha hallado, puede dictarme cuánto es el valor de la inercia en XY. La inercia en Z, 1873.58. Gracias. Y la inercia en X, ¿cuánto es la inercia en X, muchachos, chicas, chicos? $2,565.96. Gracias. $25,65. Muy bien. Entonces ya tenemos la inercia en X. Vemos y por comparación entonces decimos que nuestra estructura se va a pandear respecto del eje Z. ¿Por qué? Porque la inercia que tiene es menor. Entonces decimos que P va a ser simplemente pi al cuadrado por E. Por la inercia sería 1873.58 sobre K. Ay, no hemos analizado, ¿no? En este caso,
esta columna está libre y empotrado. Y hemos dicho que K vale, cuando es libre y empotrado, K vale 2. Entonces 2 por la longitud es 340 al cuadrado. Y de ahí hallamos un PE. Listo, entonces lo voy a pasar, si hacen los cálculos lo voy a poner, pero ya una vez hallado esto, entonces tenemos que analizar por el efecto de corte, ¿no? Y el efecto de corte para un entramado, en este caso, como es un entramado, se hace más largo los cálculos. Si fuera una columna normal de una sección, sería más fácil porque sería G por A sobre el coeficiente de forma. Pero como no lo es, entonces tenemos que hallar el efecto de corte. Y el efecto de corte para un caso de con digidizadores diagonales, simplemente diagonales, es igual a 1 sobre el área de la diagonal por el módulo de elasticidad por el coseno al cuadrado de alfa, que no es el coeficiente de forma, ya he explicado eso en la anterior clase, sobre 1, todo eso sobre 1. Listo. Entonces hallemos el área de la diagonal. ¿Por qué eje entonces se va a pandear? Nuestra estructura se va a pandear por el eje Z, por este eje. Eso significa, ¿no? Entonces la diagonal con la que vamos a trabajar es la diagonal central. Si aquí bien hemos visto, nos decían que esa diagonal es la diagonal central, ¿no? La diagonal central. Entonces tenemos que hallar el área de esa sección de la diagonal central. Y nos daban como dato que la diagonal central era 0.4 por 1.8. Ahora todo esto le multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque hay dos diagonales que van a contrarrestar este pandeo. Todo esto igual ya he explicado en la anterior clase. ¿Cuánto vale el área de la diagonal? 0.4 por 1.8 por 2. 1.44. Muy bien. Ahora alfa. Alfa es el ángulo que se forma entre una diagonal. Esto no es una horizontal. Simplemente es el ángulo que tenemos que hallar. Este es alfa. Medido desde la horizontal, ¿no? Entonces nos daban que la cara por donde se va a pandear esta estructura va a ser respecto al eje Z. Entonces esa medida tenemos que vale 25, ¿no? Acá está, 25, vale 25. Esa va a ser nuestra base. 25. La altura ya nos daban como dato, que es 20. Si se fija, esta sección es la que estoy analizando. Entonces es 20. Entonces decimos que alfa va a ser igual a la tangente de la menos 1 de 20 sobre 25. Entonces alfa va a ser igual a 0.675. Listo. Ya tenemos el área de la diagonal del que se flexa. Tenemos el alfa, el ángulo de las diagonales respecto a la horizontal. Y ahora podemos hallar el efecto de corte. Reemplazando los datos. 1 sobre PD va a ser igual a el área transversal es 1.44
por E lo voy a dejar así, por coseno al cuadrado de alfa, y alfa es 0.675 por sen de alfa. Igual lo voy a dejar, ya no me entre. Bueno, entonces de aquí simplemente es una ecuación. Resolviendo la ecuación nos sale que el esfuerzo de corte va a ser 1 sobre PD, 1 sobre 1.44 por el módulo de elasticidad, que es 2.100.000 kilogramos por coseno de 0.675 al cuadrado por seno de 0.675. Y resolviendo eso nos sale que PD va a tener un valor de 115.1772.06 kilogramos. Es un valor bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, ya la cosa es de que analizamos y decimos que nuestro P crítico va a ser igual a PE sobre 1 más P sobre PD. El P ya lo hemos hallado anteriormente, bueno, no hemos hallado el resultado. Si alguien ha sacado, por favor, tienen el valor de eso. Bueno, esto vale 83.979.5 kilogramos. Listo. Entonces, con el valor de PE igual a 83.979.5 kilogramos, esto es 9. Vamos a hallar un P crítico directamente reemplazando las fórmulas. Y nos sale el valor de 78.272.4 kilogramos. Ese sería un P2 que hemos hallado haciendo el análisis de pandeo, ¿no? Listo, ahora nos faltaría analizar por esfuerzos combinados, que igual va a ser relativamente fácil. Sería el esfuerzo de tracción-compresión, que va a ser la única fuerza. Esta fuerza actúa en el centroide, por ende no va a causar momentos y lo único que va a haber es compresión. Y la carga que está comprimiendo va a ser 1.53 de P. Entonces 1.53 de P sobre el área. Y el área simplemente va a ser 4 veces la sección transversal del elemento vertical 4 por 1.4 y por 2.4. 4 por 1.4 por 2.4. $13.44 sale, ¿no? Esto es igual a esta carga que va a actuar. No lo voy a poner P porque pueden confundirse. Una carga, bueno, ahí lo dejo. Este esfuerzo de tracción y compresión nos dan un valor de 2.800, entonces lo reemplazamos aquí. Y tenemos un P3. De ahí hallamos un P3, 2.800 por 13.44 dividido entre 1.53. Entonces nos sale un valor de 24.596.1 kilogramos. Listo. Eso es todo. Ahora recordando el P2, en este caso ese es el P2, ¿no? 72. Nos ha salido tabulando nuestros datos para
poner como resultado cuál va a ser la carga máxima que pueda soportar nuestra estructura. El P1 era 52.830. Entonces, en comparación, tenemos que la carga máxima que puede soportar nuestra estructura antes de que colapse va a ser la carga de 24.596,1 kilogramos. Listo. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Medio larguito el ejercicio, pero bueno, nos hemos pasado de la hora. Mil disculpas. ¿Alguna pregunta? Esta sería la carga que soporta nuestra estructura, que sería por material de la ¿no? De la columna BD. Miren, hemos hecho este cálculo tan pequeñito y ya hemos hallado la carga máxima. Sin embargo, como no sabemos cuánta es la carga máxima que va a soportar analizando por panteo o por esfuerzos combinados respecto de la viga, sí o sí tenemos que hacer esos análisis. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Si no, aquí acabaría la clase. Si no tienen alguna pregunta. No, está bien, muchas gracias. Listo. Entonces, si no hay más. Estaban diciendo el ejercicio del Classroom, ¿no? Bueno, para los que deseen que... Vamos a ver. Determinar la carga máxima. Pero es lo que hemos hecho, ¿no? ¿O cuál es la duda? La diagonal son diagonales y En L es L. Eso es lo que les decía. En los ejercicios que hemos analizado, la sección de los elementos verticales eran cuadradas. No había mucha dificultad en ello. Sin embargo, aquí es una sección L y se analiza de la misma manera. Puedes repartir. A ver, permítanme acercar la pantalla para tener una mejor visualización. Listo, entonces lo que podrías hacer es analizarlo, repartirlo por secciones, como lo he hecho yo más antes. Acá puede ser la primera sección y de igual manera, acá va a estar una sección y ahí se forma un cuadrado, ¿no? Y lo restante sería otra sección y simplemente entonces hallas la inercia respecto de los ejes para esa figura, para esa sección. Es lo mismo, 4 veces para esta cuadradito amarillo y 4 veces para el cuadrado negro. ¿O cuál era la duda en específico? Porque es lo mismo. Lo único que variaría es la sección de los elementos verticales, nada más. Incluso aquí les dan el ángulo, ¿no? O sea que ya tienen todo, ya ni siquiera era necesario calcular. Y aquí están solo son las dimensiones de los elementos. ¿Alguna duda en específica o algo por el estilo? Si se dan solo cuenta, era les dan cómo obtener las inercias. Eso es, como te he explicado, entonces es
tienes que seccionar, ¿no? En dos rectángulos y eso es lo mismo. Para el rectángulo amarillo que ya he dibujado, sacas la inercia, lo multiplicas por 4, más la inercia del rectángulo negro y lo multiplicas por 4. Listo, eso es todo, eso sería. Y el mismo procedimiento que ya hemos hecho. Listo, gracias. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos ahí y nos veríamos en la siguiente clase. Eso. Y ya. Entonces, tengan buenas noches, muchachos. Buenas noches, chicas. Nos vemos en la siguiente clase.